Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y está hoy con nosotros en el estudio nuestro gran amigo, el doctor Gilberto López y Rivas. Él es doctor en antropología por la Universidad de Utah, es investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, especialista en la cuestión étnica nacional, autor de 10, 15 libros por lo menos, que acaba de publicar su autobiografía. Nadie puede ser amigo de todos, testimonios de un revolucionario. Un libro del que vamos a hablar ahora precisamente. Gilberto, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Al contrario, Luis, es un gusto estar contigo. Eres mi hermano y mi amigo. Camaradas, al fin y al cabo. Gilberto, ¿por qué ese título en el libro? Nadie puede ser amigo de todos. Eso es cierto, pero... Bueno, es una paradoja porque esa frase es una de las dos frases que yo tuve cuando tenía que cifrar y descifrar. Y entonces ponerle al libro una frase que era pues un secreto, ¿no?, durante décadas y décadas, es eso, una paradoja, ¿no? Muy singular. La otra frase que tenía para hacer pues la traducción, digamos así, de números a letras, era una manzana al día mantiene lejos al médico. Entonces, a mí me pareció oportuno ponerle, ¿no? Nadie puede ser amigo de todos, para romper también con ese tabú de la secrecía que ya no tenía sentido seguir guardando después de 50, 60 años de que las cosas ocurrieron. ¿Una secrecía sobre qué? Sobre mi involucramiento, desde que pues, era muy joven, tenía yo creo que 17 años, 18 años, en la inteligencia militar soviética, en aquella famoso época, GRU. El famoso GRU. Y fue en esos años de la preparatoria donde me involucré y bueno, me reclutaron indirectamente y después, con los años, se profundizó, se profesionalizó y bueno, se pensó y se consideró la forma de que yo pudiera instalarme en los Estados Unidos. Y entonces surge pues todo lo que se llama la leyenda, o sea, forjar una personalidad, una carrera, un tema, como es el de los chicanos. Y entonces esta es la otra paradoja, que lo que fue leyenda se convirtió en la realidad de mi vida actual, ¿no? O sea, ser un académico, publicar libros, establecerse en Estados Unidos con un doctorado. Y bueno, eso tuvo que ver porque para los servicios de inteligencia soviéticos de la época, lo que les interesaba era Estados Unidos. Nunca me pidieron nada relacionado ni con México, ni con Canadá, donde también viví, sino el tema crucial era Estados Unidos. Y cuando hablamos de Estados Unidos, ¿estamos hablando de qué? ¿De bases militares? Pues los servicios de inteligencia soviéticos tenían la idea de establecer pues, lo que se llaman topos, ¿no? que van a un lugar, se establecen, ¿no? Hacen una vida normal, etcétera, logran. Y entonces se hace una serie de tareas de todo tipo. O sea, desde, por ejemplo, hacer un viaje por todo el suroeste, en donde pues yo veía en los baños, etcétera, dónde estaban las bases militares cercanas, ya notaba, así hasta California.
o recoger buzones, que son los lugares donde se dejan, ¿no? Microfilms, ¿no? En varios lugares de Estados Unidos, etcétera, en Tampa. Y bueno, estas eran tareas que yo llevaba a cabo. Recibí un entrenamiento en la Unión Soviética, y un entrenamiento, pues es una profesión que no ejerzo, que ya quedó en el pasado, pero que tuvo que ver con muchos detalles, cifrado, descifrado, manejo de la fotografía. Antes del internet, pues yo ya conocía máquinas que podían hacer que 3 páginas en números se pudieran hacer a través de una especie de máquina de escribir, pudieran salir por Morse, ¿no? Así, al aire, y todas esas cosas aprendí, ¿no? Se trata de una actividad en la que ponías en riesgo tu vida, tu libertad, tu familia. Exacto. ¿Por qué tomar ese riesgo? Mira, nosotros, y digo nosotros porque en todo esto participó de manera ejemplar, extraordinaria, Alicia, mi esposa, que corrió los mismos riesgos, los llevó a... yo digo que es la heroína de ese libro, de ese relato, porque realmente fue de un temple, de una valentía durante todo el tiempo que duró, durante la detención, porque nos detuvieron, el FBI nos detuvo, etc. Y bueno, todo ello fue porque estábamos, y estamos, nunca hemos dejado de estarlo, profundamente convencidos de los ideales del socialismo. Nosotros siempre hemos sido marxistas, comunistas, y eso tal vez ahora resulte un poco como de modé, ¿no? Pero pues fueron nuestros ideales de juventud que permanecieron frescos, intactos a lo largo de toda nuestra vida, y de ahí nuestro involucramiento en todas las causas posibles y deseables para cambiar este mundo. ¿No hacías eso por dinero? Para nada, y esto es precisamente por lo cual escribí el libro, porque se escribe un libro en el año 2000, cuando tú estabas como diputado. Como diputado. Y defendías la causa del zapatismo ya y en de los pueblos indígenas. Y entonces ahí Wise, ¿no?, escribe un libro que se llama Cassidy's Run, que tiene que ver con nuestra historia. De hecho, en ese libro hay 2 capítulos dedicados a nosotros. Uno es un capítulo que se llama Los Palmettos, que era el código con el cual estábamos nosotros identificados por el FBI, y el otro se llama The Professor, porque yo era profesor de la Universidad de Minnesota cuando el FBI nos detiene. Entonces, ahí pues se da una idea totalmente tergiversada, porque es la versión del FBI de toda esta historia. Es una historia muy compleja donde Joe Cassidy era un sargento de los Estados Unidos que actúa como doble agente, es decir, sirve al FBI, pero los soviéticos lo reclutan pensando en que realmente están reclutando a un solo agente, pero es un doble, y eso se cruza con nuestra historia, porque fue muy temprano en Estados Unidos, cuando ya estábamos por allá, que yo recojo un correo en Tampa, Florida, y resulta que eso eran microfilms de Cassidy. Y entonces ahí fuimos ubicados por el FBI, que nos da un seguimiento que se relata en ese libro, Cassidy's Run, de años.
Entonces, nosotros fuimos estrechamente vigilados por los servicios estadounidenses a tal grado, y ahí también se menciona en el libro, que dos agentes del FBI que nos daban seguimiento para un viaje que hacíamos por la vía terrestre hacia Canadá, viajaban en una avioneta, viene una tormenta de verano y se estrellan y mueren, estaban involucrados, estaban siguiéndonos a nosotros. A mí me estremeció cuando leí ese libro, que estábamos involucrados involuntariamente, ¿no? Porque no había por qué estar haciéndole, ahora sí que a Hollywood siguiéndonos, ¿no? Cuando había tantas formas de seguirnos por las vías terrestres. En ese libro se nos sitúa como casi como un par de mercenarios, ¿no? Cuando eso es verdaderamente ignominioso. Y ese libro lo escribí desde hace muchos años, tú lo sabes muy bien, pero siempre estuvo detenido porque Alicia no estaba de acuerdo en que saliera publicado. Creo que sigue no estando de acuerdo, pero lo quise hacer porque cumplió los 80 años y bueno, habiendo pasado tantas cosas, me parecía importante dejar testimonio de lo que realmente éramos, aunque ya nadie se acuerde de Cassidy Rum, pero también dejar testimonio ante nuestros hijos, ante nuestros amigos, de lo que fuimos, porque han salido retazos de nuestra vida. En ese año 2000 incluso se me quiso hacer un juicio político, se me quiso quitar la condición de diputado, en fin, y han salido retazos de nuestra vida, pero nunca nuestra perspectiva, ¿no? A excepción, obviamente, de la jornada, y por eso estoy muy agradecido a Carmen Lira, porque fue en esos años en que salió, que nos mandó una de las mejores periodistas de la jornada, que nos hicieron una entrevista que salió en la página 3, nada menos, de la jornada, lo cual estoy muy, muy, muy agradecido. ¿Cómo fue tu detención y la detención de Alicia? Durante muchos años operó un supuesto amigo nuestro, un chicano, que puso a su hijo en la misma escuela que nosotros, y que fingió ser nuestro amigo, y que nos dio seguimiento de Austin a Utah, en fin. Fue un agente muy hábil, porque posaba como si fuera un simpatizante del movimiento chicano, pero aparentemente opacado, en fin. Y fue así que se mantuvo esta relación hasta el día de la detención. Hasta el día de la detención. ¿Te parece si hacemos aquí una pausa dramática? Ok. Amigos, amigas, no se despeguen de su monitor. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el amigo de Telesur, el doctor Gilberto López y Rivas, sobre su último libro, su autobiografía, Nadie puede ser amigo de todos, testimonio de un revolucionario. Te interrumpí, Gilberto, justo en el momento de tu detención. Bueno, este supuesto amigo nuestro nos cita, estábamos en Minnesota, yo era profesor de la Universidad de Minnesota. Muy probablemente le di clases a agentes del FBI que asistían a mis clases. Nos cita en ese hotel y yo voy con uno de los hijos y Alicia se queda en casa con otro de los niños.
Y entonces cuando llego al hotel encuentro a un Aurelio Flores, así se llamaba el agente, no, tal vez no era su nombre, totalmente cambiado, con un traje, con corbata, etcétera, que luego vi que era casi como el uniforme de los agentes del FBI, y entramos a una especie de suite y detrás de él venían unos individuos que dijeron ser agentes del FBI, y entonces ahí se da la detención. Yo quedo chocado, muy impresionado, ¿no? De lo que estaba ocurriendo, y había una mesa con todas las pruebas, ¿no?, que habían recabado. Estaba una mesa llena de documentos y cuestiones, ¿no? Pues imagínate un seguimiento de años. Y entonces, pues empiezan a hostigarme. No me violentaron físicamente, ni siquiera me registraron. Obviamente sabían que yo no iba armado, pero y entonces en un momento dado yo pido, paralelamente a Alicia van a la casa y la detienen unas agentes del FBI, y muestra un aplomo que incluso merece el regaño de una de las agentes puertorriqueñas, porque a Risa en un momento dado esboza una sonrisa y eso les molesta profundamente. Entonces yo pido que estemos todos juntos y dura muchas horas yo pido que estemos todos juntos, y estando juntos ellos nos proponen ser agentes dobles. Y entonces yo les digo que nos dejen a solas un momento, y ellos nos hacen prometer que no cometeríamos suicidio, ni mucho menos, ¿no? La palabra de honor. Todo eso a veces suena como... Total que supuestamente se van, aunque estábamos seguros que nos estaban observando por algún tipo de vigilancia que habían preparado. Y nosotros pues nos despedimos de nuestros hijos, y fue un momento muy, muy terrible, ¿no? Y bueno, de repente ya llegan y pues, para decirlo en buen castellano, los mandamos al carajo. Y entonces ahí de repente actúan muy, muy molestos y nos acusan de traidores, lo cual era, pues nosotros no teníamos ningún tipo de alianza con Estados Unidos, todo lo contrario. Y nos dicen que nos vayamos, porque lo cual para nosotros es un verdadero choque. Y entonces pensamos pues lo peor. Incluso yo prendo el coche pensando que nos van, antes de que entren la familia, y nos vamos a refugiar en casa de vivíamos en un complejo universitario, y ya habíamos ubicado a una familia muy, muy especial, ¿no? No digo sus nombres, y entonces nos refugiamos ahí, y es un matrimonio. Me dice de qué se les acusa, de espionaje en favor de la Unión Soviética, y él hace así, el varón de la familia hace así, nos dan cobijo, yo voy a la casa, destruyo todas las pruebas que pudieran tener adicionales a las que tenía, pues todo lo que son los equipos que uno tiene, que tampoco voy a detallar, pero ahí se detallan en el libro, y entonces pues decidimos ahí que había que salir. Le digo a mi director del Departamento de Estudios Chicanos de la universidad, que si quería ser nuestro abogado, porque él era abogado, Manuel Guerrero, un excelente tipo. Y bueno, la historia es un poco larga, pero él nos representa, él va al Departamento de Justicia, dice que podemos salir de los Estados Unidos, y entonces nos detienen un sábado y el lunes salimos, despedidos por un entorno de profesores de varias nacionalidades
que sabiendo que despedían a espías confesos, se arriesgaron a llevarnos al aeropuerto y despedirnos. Y todavía se da otra paradoja del viaje, que cuando llegamos a Texas, yo ya no recuerdo si es Houston o San Antonio, para ir a México, se acerca uno de los del FBI que venían en el mismo avión, yo ya los había identificado, y nos dice, el gobierno, dice Dr. Rivas, y entonces me dice en inglés, el gobierno de los Estados Unidos le desea muy buen viaje. Yo me quedé, llegamos a México, y bueno, ahí, pues, en un estado de shock completo, sin un quinto, sin ningún, nada, o sea, todo, y bueno, ahí es cuando las familias mexicanas prueban ser familias, y nos acogieron la familia de Alicia, una familia que es mía, mi familia. Y bueno, hicimos un intento de ir a Cuba, que fracasó. ¿No? Fuimos a la Embajada de Cuba, pero no hubo posibilidades de que eso se concretara. Salimos y entonces empezamos ya a vivir nuestra vida, ¿no? Y digo ahí en el libro, pero ya con una sola vida. Los soviéticos no intervinieron. No. Yo a través, pues, de los cubanos avisé de lo que había ocurrido, y yo esperaba que dieran a los camaradas soviéticos lo que estaba pasando, que creo que lo hicieron, y bueno, ahí comienza ya otra etapa de la vida que tiene que ver, que se relata en el libro, que es Centroamérica, que es el partido, que es el gobierno donde termino, ¿no? Y de vuelta a la sociedad civil, y yo termino precisamente el libro en esos años, en el año 2000. Pero comienzas también tu libro hablando de tu compromiso revolucionario en México. Así es. Fueron unos años también que tú conoces, porque estuvo involucrado Félix Cerdán, que fue mi antiguo campesino jaramillista, maestro también. Yo estuve allí, estuve con él fue mi maestro del clandestinaje, incluso salimos con vida, le dije, ¿no? Rogelio, porque así se llamaba en la clandestinidad, tú nos salvaste la vida en Tlatelolco, porque cuando veníamos en el pecero, venían 3 soldados que luego probaron ser del batallón Olimpia, vimos las botas y dijimos, estos son soldados, y entonces pusimos a la ENA en el único lugar que se podía salir de la plaza, que era la zona precisamente abajo de la tribuna del Chihuahua. Y entonces Rogelio, o sea, Félix Cerdán, nos enseñó todo eso. Bueno, me enseñó todo eso, ¿no? De no dormirse en los camiones, de ponerse de espalda a las paredes así, de tener siempre preciso dónde salir, cuándo salir, y un terrible hábito que tengo hasta la fecha. Mira, llegué a esta cita a 1 minuto faltando, la puntualidad. Todo esto como parte de un proyecto político-militar en el que también participaba el profesor Otón Salazar. Así es. El abogado laboral Juan Ortega Arenas y los jaramillistas. Ahí conocí a ambos, ¿no? A Otón también como clandestino, aunque cantó el corrido del agrarista en un momento dado en que lo conocí. Y conocí a varios normalistas, ¿no? Fue un momento también previo a este reclutamiento de la inteligencia militar rusa, pero que también viví muy intensamente. ¿Dónde conseguir tu libro, Gilberto? Directamente en la editorial Plaza y Valdés. Ellos pues lo mandan a la República, no, incluso si son más de 2, con gastos de envío pagados por la editorial, en fin. Directamente en la editorial, Plaza y Valdés. Pues muchas gracias por tu valor, por tu compromiso, por tu generosidad para compartir esta historia tan complicada, tan difícil,
pero también tan importante conocer con nosotros. Gracias a ti, Luis. Gracias a ti. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, lo esperamos la próxima semana aquí en Cruce Palabras por Telesur.